Primero, una definición de glaciar tropical. Un glaciar tropical es un glaciar que está en una zona tropical, valga la redundancia. Y aquí no es tan difícil. Tenemos dos trópicos en el planeta, el trópico de Cáncer y el trópico ¿cómo se fue el nombre? Capricornio es el otro, ¿no? Sí, corrígeme, por favor, tú eres la futura geógrafa. Capricornio, ¿no? Cáncer y Capricornio. Lo que está entre los dos trópicos, que es la zona tropical. Hay otra definición, que es la ZCI, zona de convergencia intertropical, que está no tanto ligado a la ubicación exacta de las latitudes de los dos trópicos. Ambos trópicos están 23,5 grados al hemisferio norte, 23,5 grados al hemisferio sur. La otra definición es de una zona tropical, es la zona de convergencia intertropical, ZCI. Y no se define tanto por la latitud, sino más bien por otros fenómenos como las corrientes marinas, los vientos alisios, etcétera. En cualquier caso, la inmensa mayoría de glaciares que hay en el Perú están en la zona de convergencia intertropical. La totalidad de los glaciares que hay en Ecuador están en zona tropical, son glaciares tropicales, y también casi toda la mayoría de los glaciares de Colombia están en la zona, son glaciares tropicales. ¿Y por qué hago incido en los glaciares tropicales? Porque algunos de ustedes pensarán, bueno, y también hay glaciares, el Everest, no sé, hay glaciares en Nepal, en la India, en la China, claro que hay glaciares. Porque no hay glaciares acaso en Noruega, sí, claro que los hay, no hay en Chile, en Argentina, que se derriten y son un problema, por supuesto que los hay. La problemática específica que tienen las áreas tropicales a nivel geográfica, una, es que tienen una forma de derretirse ante el cambio climático que es la menos investigada por las ciencias climáticas. Es la menos investigada, de la que se sabe menos, la que intriga más a los científicos. ¿Sí? Porque la mayor parte de investigaciones está en glaciares de zonas norte, básicamente en las zonas de los Alpes, en Escandinavia y también en América del Norte. Y luego la investigación avanza como suele avanzar la globalización, es decir, del centro a la periferia, del primer mundo hacia los terceros o cuartos mundos. Sí, usted mencionó la diferencia entre terceros y cuartos mundos, ¿no? Cuando dice terceros, me imagino que se refiere al tercer mundo, en el cual entiendo que estamos sumidos, pues, Latinoamérica y África, pero ¿a qué se refiere con cuartos mundos? ¿O cuál es la diferencia entre un tercer mundo y cuarto mundo, ¿no? Sí, lo voy a decir. Primero que nada, ¿de dónde viene esto de primero, segundo, tercer mundo? ¿No? Esto viene de la época de la Guerra Fría. El primer mundo, en la Guerra Fría y hasta hoy, es lo que se conoce como Occidente, fundamentalmente, aunque ya de autor a autor puede variar esto y se puede incorporar al primer mundo actualmente a Japón, a Corea del Sur, Singapur, países que están altamente desarrollados y están en el lejano oriente, pero por definición casi primer mundo es Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿no? Este, ahora bien, segundo mundo, en la época de la Guerra Fría, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, es decir, la rivalidad de Estados Unidos, Unión Soviética, el segundo mundo eran todos los países comunistas. Ese es el segundo mundo. En la actualidad ya casi no hay, ¿no? Sí podríamos hablar de los casos de Cuba, de Corea del Norte y quizás algún otro, pero ya segundo mundo como tal ya no hay. El tercer mundo son los países subdesarrollados. Luego, más adelante, conforme avanza las décadas, los indicadores de Naciones Unidas se crea el concepto cuarto mundo, que es un concepto bastante debatido, ¿ah? Muy disputado y que a mí en general no lo uso mucho, y se refiere, pues, hace una diferencia entre países que promediando la población, son países que están con niveles de pobreza estructural. ¿Y cuál es la diferencia con el cuarto mundo? Que el cuarto mundo son países que tienen pobreza extrema, estructural, pobreza extrema, o sea, lo que se conoce como miseria, ya como miseria. Entonces, ya es una diferencia, puede parecer sutil, pero no es tan sutil. Pensar que la pobreza se define por si es que pues tienes una o más necesidades básicas insatisfechas. Esa es la pobreza. La pobreza extrema o miseria es que tienes todas tus necesidades básicas insatisfechas, todas. Salud, educación, vivienda, transporte, todas insatisfechas. Creo que se entendió con eso el punto, la diferencia.
Sí, sí, muchísimas gracias. Es como la diferencia entre estar mal y estar peor. América Latina en general somos una región de tercer mundo. El único país de América Latina que podría considerarse cuartomundista es Haití. Haití sí tiene niveles de cuarto mundo. Pero bueno, sigamos con el tema de los glaciares. Los glaciares tropicales son los menos investigados, se sabe menos sus dinámicas de derretimiento y causan sorpresas a los científicos, sorpresas hasta hoy. Entonces ameritan ser investigados. Pero además, los glaciares tropicales están al costado de población vulnerable. Ahorita me estoy enfocando en los glaciares tropicales andinos, los peruanos, los ecuatorianos y también del sur de Colombia. Pero en esta exposición hablaré sobre todos los peruanos. Estamos por el medio, estamos en el Perú aquí. Este, También hay glaciares tropicales, es bueno saberlo, es bueno decirlo, en el este de África. Hay dos básicamente, son dos, el monte Kilimanjaro y el monte Kenia, que están entre los países de Kenia y de Tanzania. Eso es en África. Y los otros glaciares tropicales que hay están en Malasia y en Indonesia. En cualquier caso, estamos hablando de países con altos niveles de pobreza. En cualquier caso, si yo les hablo de Tanzania, les hablo de Indonesia, les hablo de Kenia, Perú, Ecuador, estamos hablando de países que tienen altos niveles de pobreza y espero que eso esté quedando claro hasta ahora. ¿Sí? Hay poco, o sea, poca investigación geográfica de las ciencias del clima, también de las ciencias sociales, ¿sí? Poca investigación para un fenómeno que está afectando fuertemente a poblaciones vulnerables. ¿Hasta aquí alguna consulta? Esto es como una introducción para ver la importancia que tiene este tema. ¿Alguna consulta hasta aquí? Profesor, disculpe, había consultado en el chat acerca de las comunidades indígenas y pueblos amazónicos, si es Ujú. que estos estaban considerados dentro de alguna de estas definiciones de mundos. No, las definiciones de primer, segundo, tercer, y bueno, si es que cabe, depende de los autores, cuarto mundo. Cuarto mundo es una definición un poco más debatible, no es tan aceptada. Son definiciones que atañen a países. Ahí la unidad analítica son los estados nacionales, ¿sí? Estados nacionales o en todo caso territorios que reclaman ser estados. Esa es la unidad analítica. No, no son regiones como una cuenca, como una cuenca hidrográfica, como la del Amazonas, por ejemplo. No, es Brasil, Perú, Ecuador, es país por país, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Entonces, es una población altamente vulnerable. Primero que nada, porque es población pobre, la que vive al costado de los glaciares tropicales. Pero no solamente es porque es pobre, sino porque es población discriminada. ¿Sí? Yo tengo una investigación que creo que debía haberla incluido en la bibliografía, les he mandado una lectura de Bruno Latour, y yo no me quiero comparar a Bruno Latour. Bruno Latour fue un antropólogo y filósofo destacadísimo, con una trayectoria que yo no puedo comparar, pero humildemente yo tengo una investigación publicada sobre el impacto del cambio climático en temas de pobreza y derechos humanos en la región andina central, región andina central, Perú, Ecuador y Colombia y Bolivia, ¿no? Llegué a incluir a Bolivia ahí también, pero bueno, eso es, aunque no hay glaciares tropicales en Bolivia, pero lo incluí por una cuestión de afinidad con el Perú. Y en esa investigación lo que señalo no es solamente que es población pobre la que vive al costado de los glaciares, sino población discriminada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población andina que vive al costado de los glaciares es población indígena o por lo menos mestizo indígena. Población indígena, mestizo indígena. En la bibliografía que hice al respecto, perdón, en el texto que elaboré al respecto, es que es un paper que hice, y bueno, creo que todavía estamos a tiempo de incluirlo en el material, si es que me ayuda desde la profesora Letzi con eso. Ahí estoy tomando como indicador base a la lengua, ¿no? Entonces, ahí se está definiendo, según lengua materna, la población que vive más cerca a los glaciares. Y con estadísticas, con datos estadísticos, verifico que la población que más aledaña a los glaciares suele ser población, en su mayoría, hablante de alguna lengua indígena, como el quechua, por ejemplo, como el aymara y otras más, hablantes de lenguas indígenas. O sea, son poblaciones indígenas o mestizo indígenas, en todo caso, que sufren de discriminación étnico-racial. Entonces,
dos problemas asociados, la pobreza y la discriminación, ¿sí? Y además, el tema que nos concierne, glaciares que se derriten, cambio climático, antropoceno, que es casi como decir llover sobre mojado, porque ya son poblaciones que venían mal desde hace varias décadas y siguen mal, digamos, económicamente, culturalmente, socialmente, no sé, hay un problema de inclusión social muy grave también, este, y encima les pasa esto, su geografía se ve alterada por el impacto del cambio climático, ¿sí? Entonces, esto es para resaltar, para que quede más claro de qué problema estamos hablando. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Otra consulta? Estoy viendo el chat, ¿sí? Bueno, espero que sí. Que los glaciares se derritan es una verdadera desgracia para la población. Ya de por sí que se derrita es una desgracia. Causa diferentes crisis. Para empezar, una crisis de recursos económicos, ¿no? O sea, no hay tanta disponibilidad. La disponibilidad de los recursos disminuye. Bosques que se retraen, ¿sí? Cultivos que quedan dañados. Pero además, la principal crisis, la crisis del agua, crisis hídrica, ¿sí? Derretirse los glaciares surge un primer momento en el cual que por el derretimiento hay un exceso de agua y suceden inundaciones. Llega un segundo momento, que es el peor, que es el que estamos ya transitando en esta década, que es que los glaciares empiezan a retraerse, lo que se conoce como el retraimiento glacial, la retracción glacial, ¿no? Entonces, allí más bien pasamos de las inundaciones a el otro extremo, que son las sequías y campos de cultivo que poco a poco se van volviendo paisajes desérticos. Entonces ya entramos al terreno de una problemática que incluso alcanza niveles de crisis alimentaria, incluso ya llega a los niveles de crisis alimentaria. ¿Entienden al punto que quiero llegar? ¿Sí? Chicos, chicas, ¿me siguen? Disculpen, estoy hablando con mis estudiantes jóvenes, que yo a veces enseño a estudiantes que tienen 18 años, ¿sí? Les digo chicos, con confianza, pero disculpen, son estudiantes. Este, ¿sí? Todo claro, profesor. Todo Está bien, bien. sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que uno diría, bueno, parece que es solamente un problema ecológico, se derriten los glaciares, se queda sin agua, pero no es un problema así. Porque no hay que olvidar que esta población de la que estamos hablando es ciudadana. Son ciudadanos o deberían ser tratados como ciudadanos, ¿sí? Indígenas, pero no lo son por temas de discriminación étnico-racial, por temas de clasismo también, exclusión social, para decirlo de una manera bastante gruesa, exclusión social. No son tratados como lo que son, ciudadanos. Cuando se derrite un glaciar en Noruega, ¿qué pasa? La población que vive al costado del glaciar se queda sin agua, se les inunda sus casas y no pasó nada. ¿Qué sucede? El Estado les ayuda. El Estado y el resto de sus conciudadanos, sus compatriotas les va a ayudar. En el Perú, ¿qué sucede cuando una comunidad campesina queda en sequía? Cuando una comunidad campesina ve arruinadas sus cosechas. ¿Qué sucede? ¿Solidaridad? ¿El Estado? ¿Dónde está el Estado? El Estado no ayuda, prácticamente nada. El Estado peruano es prácticamente nada. Nuestro Estado, inmerso en problemas de políticos, voy a permitir mi opinión, de muy bajo nivel, porque ya ni siquiera estamos en una confrontación ideológica, sino estamos en el debate de quién es más corrupto que quién. Ese Estado peruano termina desatendiendo a esa población. Ese mismo Estado peruano que está gobernado por élites que históricamente discriminan a esa población. Entonces, estamos en un problema grave. Y el resto de la sociedad civil, la ciudadanía, solidaridad, no hay mucha solidaridad que digamos. También aquí cumplen un rol importante los medios de comunicación que no informan como deberían informar de esta problemática. Ustedes pueden ver, vayan a un kiosco de periódicos, que van a encontrar como titular que Fujimori se salió a caminar por el Jockey Plaza, que Paolo Guerrero se va a ir a jugar a Trujillo. Ok, pero eso es realmente lo más importante que está pasando en el país. Tenemos problemas mucho más graves, que los medios de comunicación pasan a un segundo plano o a veces ni siquiera lo visibilizan. ¿Por qué les he compartido este video?
Bueno, si se pueden ver, es una película, obviamente, no es Hollywood esto, pero tiene mucho sentido con la realidad actual. Esta película es Avatar, que ya tiene tres partes. Esta es la primera parte, dirigida por el cineasta James Cameron, del año 2009, una película norteamericana. Este, la trama es la siguiente. Hay los recursos naturales en el planeta Tierra, nuestro planeta, están prácticamente agotados. Y ya la tecnología está lo suficientemente desarrollado como para hacer viajes espaciales. Se encuentra un planeta que está lejísimos de la Tierra, no sé a cuántos años luz, y es un planeta en el cual hay recursos naturales, que es lo que nos falta a nosotros, y ese lugar se llama Pandora, así se llama en la película, y está habitada por población indígena, indígenas de Pandora. Entonces, ¿qué hace el país más poderoso del planeta Tierra, que es Estados Unidos? Envía militares a Pandora para extraer los recursos naturales y para someter a los indígenas. ¿Le suena conocida esta historia? ¿Le suena familiar? ¿Le suena, tiene algún parecido a la realidad? ¿100% ficción? No, se asemeja bastante a las intervenciones militares de Estados Unidos en Es- busca de recursos, ¿no? En todo el globo. Ujú. Exacto, exacto, Josué. Se asemeja bastante. Y además está prefigurando un escenario catastrófico, que el planeta Tierra ya prácticamente se quedó sin recursos naturales y se está yendo a depredar a otros planetas. Obviamente es una ficción. Al día de hoy no sabemos, no conocemos de otro planeta donde haya vida, y mucho menos de otro planeta donde haya agua y esos recursos tan maravillosos que podrían proveernos. Hasta el momento, y pareciera que hasta el momento va a durar mucho tiempo, solo tenemos a nuestro planeta Tierra, al que se está depredando, se está depredando. Y las principales víctimas en esta depredación son las poblaciones más vulnerables. En el caso de los glaciares tropicales y las zonas aledañas a ellos, o sea, la Cordillera Blanca, que es el caso peruano, o sea, en las zonas andinas, en el caso peruano, la Cordillera Blanca, la Cordillera del Quilcaya, que está entre Puno y Cusco, la Cordillera Blanca, que está en Ancash. El otro lugar del Perú donde hay glaciares tropicales es en la zona central de la cordillera, donde ya casi no hay, se están derritiendo ya casi al 100%. Estoy hablando de Junín. Entre Junín y Lima se están ya derritiendo casi el 100%. También glaciares tropicales este, en la llamada cordillera, en la llamada, perdón, Avenida de los Volcanes. Es una cordillera que tiene varios volcanes que están en Ecuador. Ahí destacan el volcán Chimborazo, el Cotopaxi, eso está en Ecuador. Y también, con las justas, también entra dentro de la definición de glaciar tropical la cordillera real que está en el departamento de La Paz, Bolivia. Este, en todo caso, son zonas donde hay poblaciones indígenas, vulnerables. Y en todo caso, se trata de zonas donde hay una gran codicia por los recursos naturales, en especial por los recursos minerales que hay en la zona. Todos los Andes están llenos de recursos naturales valiosos. Los Andes peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos tienen recursos minerales valiosos, ¿sí? En el caso de esta película, son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos las que van a depredar a conseguir esos recursos, pero no van solas, van auspiciadas y financiadas por grandes corporaciones multinacionales, ¿sí? Y eso mismo es lo que está pasando aquí. Grandes corporaciones multinacionales son las que están depredando nuestra naturaleza. Me refiero a la naturaleza que está en nuestro caso de estudio, los glaciares tropicales. Por ejemplo, las mineras. Las mineras son grandes depredadoras de recursos, ¿sí? Y yo quiero decir algo que puede sonar un poco fuerte, pero me baso en hechos históricos. Esto se da por las buenas o por las malas. Y las buenas no son tan buenas. Son corporaciones multinacionales que corrompen a las élites locales, gobierno del Perú, gobierno de Ecuador, el que sea, para ingresar. Por las malas es ingresar por la vía armada, como ya ha sucedido muchas veces en la historia de América Latina. Sí, no voy a remitirme a todas las intervenciones armadas que ha tenido Estados Unidos de manera directa o indirecta en América Latina, que ha tenido muchas. Solamente les voy a dejar un dato para que lo piensen.
Todos los países de América Latina, de Panamá para el norte, han sido intervenidos por Estados Unidos militarmente por lo menos una vez en su historia. Por lo menos una vez, ¿sí? De Panamá para el norte. Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Haití. Todos han sido intervenidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por lo menos una vez en su historia, ¿sí? Y todos han sido intervenidos con aparentes afanes de lucro, llevarse sus recursos naturales. Y América del Sur no ha entrado a Estados Unidos con sus tropas porque parece que les quedamos más lejos, no sé, pero sí lo ha hecho de manera indirecta Estados Unidos, con convenientes alianzas con diversas fuerzas armadas en diferentes momentos, golpes de Estado, como los casos sucedió en Brasil, en Argentina, en Chile, etcétera, ¿sí? Y algunas intervenciones menos obvias, como es en el caso peruano. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que Estados Unidos es el malo de la película. Bueno, en la película Avatar sí es el malo de la película, pero yo no estoy diciendo que es el malo de la película en el sentido histórico del término, digo, me refiero al malo en esta ponencia. Yo no estoy diciendo eso, solamente estoy hablando de datos históricos. Estoy diciendo, lo que estoy diciendo son datos históricos verificables. No estoy hablando aquí, no estoy dando el juicio moral. Quisiera compartir el PPT que preparé para una conferencia internacional. Letzi, profesora Letzi, ¿está ahí el PPT? No solo Estados Unidos, obviamente no es el único país que ha intervenido militarmente a países, digamos, más pobres, más vulnerables. Pensemos en los países europeos y el histórico colonialismo europeo, no solo en América, sino en África, en Asia, en Oceanía, países como Francia, el Reino Unido, que hasta el día de hoy tienen colonias, que hasta el día de hoy las tienen, hasta hoy, ¿sí? Algunas están en América Latina, no la mayoría. En América Latina están las Islas Malvinas, Belice, la Guyana Francesa y varias islas en el Caribe. Pero a nivel africano, en Oceanía, en Asia, tienen más colonias, ¿sí? Y cuando no hay regímenes coloniales propiamente, hay regímenes postcoloniales, que es cuando el país, por ejemplo, tiene a su moneda nacional, dirigida desde algún país del primer mundo. Es lo que sucede con el caso de las ex colonias francesas en África, que tienen una moneda que se llama ¿cómo se llama? Hay dos monedas. Hay la moneda del franco del África noroccidental y el franco del África nororiental. Son dos monedas de circulación, así como decir el sol peruano, solamente que no las emiten los países. En estos casos, países como Malí, Burkina Faso, República Centroafricana, todos ellos tienen el llamado franco francés, franco africano también se llama esto. Es una moneda que se emite en París, en Francia, y lo emite el Banco Central de Reserva de Francia. Esa es una manera de tener colonizada tu economía, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro sol peruano, bien, tenemos una economía medianamente soberana, porque en otros aspectos nuestra economía está también controlada por agentes extranjeros, pero más o menos soberana es. Por lo menos emitimos nuestra propia moneda, por lo menos. Hay países que fueron colonias y todavía tienen su moneda que es emitida por su antiguo colonizador, que en realidad todavía es su colonizador, solamente que de una manera un poco más disimulada. ¿Entienden el punto? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me entiende? Es lo Sí, que podría estar pasando con Ecuador y lo que podría pasar con Argentina en una dolarización, ¿verdad? Exactamente. El caso de Ecuador es un caso, sí, pero el caso de Ecuador a diferencia de los países africanos que estoy mencionando, en el caso de Ecuador, Ecuador nunca fue colonia de Estados Unidos, fue colonia de España, luego tuvo su propia moneda, pero luego, debido a la fuerte influencia de Estados Unidos, terminaron por dolarizarse. Argentina es un país que está cerca de dolarizarse y vamos a ver qué consecuencias tendrían esto. Ya no tendrían autonomía en sus políticas económicas. Es muy difícil tener autonomía en tu política económica si no tienes moneda propia. Está bien difícil. A ver cómo subes o bajas las tasas de interés. No hay manera. No, no hay manera. ¿Cómo manejas los créditos, los diferentes créditos de ayuda a población vulnerable, como los créditos agrícolas? Los puedes hacer, claro que puedes hacerlo, pero antes que eso vas a tener que consultarle al gobierno de Estados Unidos hasta qué puedes hacer y qué no puedes hacer. O sea, estás perdiendo tu soberanía,
¿Se entiende a lo que voy? No puedes manejar independientemente tu economía si no tienes una moneda propia. Son cosas muy básicas. No sé si acá en el curso habrá algún economista que me refuerce este punto, pero son cosas como básicas en esa disciplina, en la economía, justamente. Hay otros países que están dolarizados en América Latina. Panamá está dolarizado también. Tiene una moneda que es casi simbólica, porque la moneda de Panamá, el balboa, que está homologado con el dólar, en realidad es una moneda casi simbólica. O sea, los billetes panameños son casi para los coleccionistas. La moneda que realmente circula en Panamá es el dólar, ¿sí? Y bueno, ya no, creo que no voy a seguir porque esto puede expandirse y habla de una arremetida muy fuerte de los nuevos colonialismos, de lo que se llama el postcolonialismo, y la incursión de diversas corporaciones multinacionales en los recursos naturales de países como el nuestro, también son arremetidas postcoloniales. A ver, Gerardo, disculpa que recién veo lo que me pusiste en el chat, profesor. Por lo que entiendo, la pobreza de las poblaciones cerca de los se debe a la imposibilidad de una adecuada agricultura. Por ejemplo, en mi pueblo se apela más al pastoreo. Muy buena pregunta que le voy a responder con el PPT. Ya. Esto es una presentación que hice en una conferencia internacional. Este, Está relacionada a mi tesis doctoral, ¿sí? Y aquí vemos un caso en específico. Les he hablado del derretimiento de los glaciares tropicales. Aquí hay algunas imágenes, ¿no? Aquí estoy viendo específico el caso de la Laguna Parón, porque es una tesis de antropología. En antropología se ven casos. Y yo estoy viendo el caso del conflicto de la Laguna Parón. Bueno, para ir directo al punto, la Laguna Parón está en riesgo debido a que es una laguna que está rodeada de diferentes glaciares, de los más altos que tiene este país, de los más bonitos. Está rodeada del Guandoy, del Alpamayo, está rodeada del Atezonraju y otros nevados también muy, muy interesantes, el Esfinge, Putaca, el Nevado Caraz, etc. Está rodeado en total por 9 nevados, ¿sí? Y todos se están derritiendo. Y eso está afectando a la laguna. Y la laguna es la cabecera de la cuenca. ¿De qué cuenca? De la cuenca de Parón, que es una cuenca que abarca prácticamente a todo el distrito de Caraz, la capital de la provincia de Huaylas, en la región Ancash. Esta es la laguna. Está muy bonita, pero está en riesgo de perderse. Me preguntaba acá por el chat si es un problema de que la agricultura es más difícil en zonas como estas, zonas altoandinas. Sí y no. Es más difícil desde una perspectiva moderna, sí lo es, porque la tecnología moderna agrícola está diseñada para tierras bajas y planas. Por ejemplo, piensen en un tractor, creo que es el ejemplo más evidente. Un tractor funciona muy bien donde hay llanuras. En zonas llanas, un tractor funciona excelente. Este, pero, ¿cómo subes un tractor aquí? A lo que pueden ver en pantalla. Esta laguna está a 4.200 metros de altura. 4.200 metros de altura. No hay carretera asfaltada. No hay carretera asfaltada. Hay solo una trocha pavimentada. Hay una trocha pavimentada. Y hay zonas a las cuales solo se puede llegar a pie, como yo tuve que hacer, ¿sí? En fin. Y mucho menos va a llegar un tractor, pues. Si un ser humano a las justas llega, ¿cómo va a llegar un tractor hasta ahí? Y además, ¿qué haría un tractor en una zona que es tan, que no es plana, pues, que está llena de altibajos? La agricultura, de una perspectiva de agricultura moderna, es más difícil hacer agricultura acá. Pero de una perspectiva tradicional, la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque los pueblos prehispánicos, y no sé si por acá tengo imágenes de eso, porque por acá tengo alguna imagen, qué pena, no están las imágenes. Los pueblos hispánicos, no están en esta presentación. Disculpen, tengo otra presentación donde tengo fotos de cómo los pueblos, desde tiempos prehispánicos, diseñaron una red de canales de agua que van desde esta laguna, toman también agua de los ríos de la zona, que son todos los ríos están alimentados por la laguna. Esta laguna es cabecera de cuenca. Y llevan agua
hasta las zonas más difíciles, hasta las zonas más agrestes. Es tecnología inca e incluso preincaica, es tecnología que viene de la cultura Huaylas. Y esos canales funcionan hasta hoy, ¿sí? Cuando llegaron los españoles a la zona, se encontraron con una red de irrigación magnífica. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Qué hicieron con eso? ¿La destruyeron? No, funcionaba muy bien, la dejaron como estaba y dejaron a los indígenas que siguieran administrando eso. Luego, el Perú se independiza, llega a la República, se mantiene la red de canales de agua, pero ahora ya no lo administran los indígenas, sino ¿quiénes lo van a administrar desde el Perú independiente? Los hacendados, ¿sí? Sin embargo, los hacendados no eran tontos, y si bien ellos se encargaban de la administración general de los canales de agua, le dejaban el poder, digamos, el manejo del día a día de los canales a los indígenas, que eran los que más sabían y saben manejar esos canales. Hoy en día ya no hay haciendas y lo que se está remetiendo en la zona es la privatización de las tierras, diferentes tierras, porque hay muchos emprendimientos, emprendimientos agroindustriales y emprendimientos mineros de grandes capitales que tienen una lógica neoliberal para los cuales estos canales de agua no tienen el mismo valor, solamente tienen valor, digamos, si el agua llega a la mina que yo tengo o si el agua llega a mi agroindustria. Hay agroindustrias donde fabrican desde mermeladas hasta tequila. Sí, yo sé que puede sonar raro, pero se fabrica tequila en la zona, tequila. Solo que no se le puede llamar tequila porque el nombre es propiedad intelectual de México, pero se le llama licor de ágave, licor de ágave. Es lo mismo, es tequila, ¿sí? Pero la marca tequila es una marca mexicana, así como el pisco es peruano, el tequila es mexicano. Entonces no podemos usar el nombre tequila, pero es lo mismo. Se fabrica tequila en esta zona. ¿Sí? Claro, son empresarios. Pero ¿qué pasa con emprendimientos, empresarios que tienen extensas áreas que no las van a utilizar para la agricultura? Entonces ahí descuidan el canal de agua que tienen, los descuidan. Algunos quedan en el desuso, ¿se entiende? Y la población, y la población que necesita el agua para el agua potable, la población que necesita para la agricultura de subsistencia, o sea, para que pueda pastar su ganado, para poder irrigar productos de consumo propio como la papa, eso no les importa a los empresarios que ahora están empezando a hacerse dueños de esas tierras. Entonces, sucede una crisis y eso es lo que estamos viviendo. Profesor, tengo una pregunta, no sé si la voy a responder más adelante, pero quería saber si hay una relación directa entre la desglaciación y la actividad minera, la actividad privatizadora, si hay algún link en ese proceso. Sí, desde el lado de las consecuencias hay una relación, porque a lo que es el mayor empobrecimiento de la población y la mayor discriminación de la población ante a las arremetidas de los emprendimientos neoliberales, se le suma el propio impacto del cambio climático. Esto en la antropología se le llama, a esto se le llama, estoy tratando de traducir al castellano, es un concepto que está en inglés. Se le puede denominar traducción al castellano como doble impacto, sí, como doble impacto, creo que es la mejor traducción. En inglés es un término más complejo, sería el doble impacto. El doble impacto es un concepto y voy a ponerlo acá en el chat si es que está, del antropólogo Adam French, el tema el doble impacto. El cambio climático, cuando se suma a, bueno, más neoliberalismo. Ese es el doble impacto, ¿sí? Ahora, desde la otra perspectiva, que es la perspectiva casuística, que creo que es por donde están preguntando, este, desde la otra perspectiva, también hay una relación. O sea, es que sucede que cuando se descuida, o sea, la laguna Parón, lamentablemente, debido al cambio climático, salvo que haya un severo ajuste en las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, la laguna de Parón va a terminar a desaparecer dentro de 70, 80, 90 años.
Eso va a suceder, lamentablemente. Sin embargo, este, se puede ralentizar su decrecimiento si es que se tomaran las medidas de mitigación necesarias, que se pueden hacer. ¿Y qué falta? Voluntad política, ¿sí? Voluntad política, sobre todo del Estado peruano, ¿sí? Uno no puede esperar, no puedes esperar que esa voluntad la haga una empresa extranjera. No lo va a hacer, porque además no les interesa. Una empresa extranjera lo que quiere es lucrar. Esa es responsabilidad del Estado. Y el Estado se está desentendiendo de esa responsabilidad, porque para grabar esto, digamos, no voy a ponerme tan dramático, pero para grabar esto, esta laguna está insertada dentro de un parque natural, está en el área natural protegida del Huascarán, área natural protegida que de protegida solo tiene su nombre, porque el Estado peruano no la protege, porque hay amplias zonas del área del Huascarán que están siendo usadas para la depredación minera, por ejemplo, cosas que contradice a la propia ley peruana, incluso cosas que contradicen a nuestra propia constitución, a nuestra propia constitución. Se supone que un parque natural es una zona intangible, pero no pasa. Eso no sucede. Eso no sucede. El- el- este, ¿quién es, quién controla a la Laguna Parón directamente? La controla un consorcio extranjero de capitales principalmente norteamericanos, aunque no son 100% de Estados Unidos, también hay capitales de otros países. Se llama el consorcio Duke Energy. El gobierno de Fujimori, en los años 90, concesionó la laguna a Duke Energy, ¿sí? De una manera que fue incluso, como acabo de decir, anticonstitucional, lo cual es bastante llamativo porque la constitución la hizo el propio gobierno de Fujimori. Bueno, el Congreso en realidad, pero el Congreso estaba lleno de fujimoristas. Un Congreso con amplia mayoría fujimorista hizo la constitución del 93. Violando esa propia constitución, el gobierno concede a una empresa extranjera los recursos hídricos de la laguna de Parón, a Duke Energy. ¿Y qué hace Duke Energy con el agua de Parón? La utiliza, la desagua, ha construido una serie de tuberías, no se ven aquí, pero debajo de estas aguas hay tuberías, como si fuera una piscina, para que tengan una idea, para hacer una analogía, es como si fuera una piscina, debajo hay tuberías que se llevan el agua. ¿A dónde se llevan el agua? A una central de producción de energía hidroeléctrica que se conecta con la red de hidroenergía del Cañón del Pato. No sé si han oído hablar de la central del Cañón del Pato. Creo que tuvo un accidente en los 70, 50. Sí, no, ha tenido varios accidentes. Tuvo un fuerte accidente en un terremoto en los años 50 y luego también fue el terremoto del año 70, también le afectó bastante. Gracias por la contribución. Y también fue afectada por otros eventos que no fueron ningunos accidentes, me refiero a atentados de los grupos terroristas en los años 80. Pero bueno, ese es otro tema, no, eso no viene aquí al caso. La central hidroeléctrica del Cañón del Pato es una de las más importantes del país y tiene una red de pequeñas centrales alimentadoras. Una de ellas, de las alimentadoras, es la central que está junto a la Laguna de Parón, a la que no le hemos podido tomar fotos porque los agentes de seguridad no nos dejaron, no nos dejan tomar fotos, pero yo la he visto con mis ojos. Bueno, se llevan el agua, se la llevan. ¿Sí? Hace agua que debería ser destinada para la agricultura o por lo menos para el turismo, ya por último, es un parque natural, por lo menos para el turismo, no, ni para la agricultura, ni para el turismo, ni para nada, ni siquiera para el agua potable, es para hacer energía, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero también está bien hacer energía, por supuesto que está bien hacer energía hidroeléctrica, o sea, yo no me opongo a que las poblaciones indígenas que viven aquí tengan acceso a Internet, por ejemplo, está muy bien, pero aquí hay un problema, que esto es desproporcionado. O sea, no puede ser que tengas acceso a Internet a cambio de no tener algo que comer, a cambio de tener una crisis alimenticia. O sea, es algo desproporcionado. ¿Me dejo entender? Es desproporcional, ¿sí? Si ustedes tuvieran que elegir entre tener Internet y poder comprar en el mercado productos de alimentación, ¿qué elegirían? Si esa fuera la elección, ¿qué elegirían? No, creo que no tengo que leerles la mente, ya sé lo que elegirían. O alguien me va a decir que prefiere estar conectado a Internet a comer.
¿Se entiende, no? Es una pregunta retórica, pero me está siguiendo, ¿no? Ujú. Obviamente, lo primero es lo primero es la alimentación, lo primero es la salud, lo primero es la educación. Y no está mal que tener acceso a Internet, está muy bien, de hecho es muy importante, pero no es aquí las prioridades que están invertidas. Pero no solamente es eso, sino que muy poca electricidad llega a la gente que vive aquí. Voy a poner algunas imágenes más para que se vea, a la población que vive acá, ¿no? A la población, digamos, que indígena, que hay unos niños que estudian en el colegio de la zona. Este es el local de la comunidad campesina Cruz de Mayo, que es la que está en disputa con esta empresa extranjera por esta laguna. Esta laguna le pertenece a los comuneros, a la comunidad campesina Cruz de Mayo, desde tiempos ancestrales. Sus antepasados viven ahí, incluso antes que los incas llegaran, ya estaban ahí. Se reconocen a sí mismos como el grupo étnico huaylino, de Huaylas, huaylinos, son indígenas huaylinos, y así se reconocen a sí mismos. ¿Sí? Y los huaylinos ya estaban antes de los incas. Los huaylinos fueron conquistados por, creo que no lo sabe, esto lo voy a decir yo, los huaylinos fueron primero conquistados por los guarochirí, después fueron conquistados por los huancas, y finalmente fueron conquistados por los incas, y después fueron conquistados por los españoles. Y bueno, después viene la República del Perú y todo lo que ya conocemos, ¿sí? Lo que quiero decir es que la gente que vive aquí tiene antepasados, ancestros desde hace siglos, 1000 años, no sé cuánto tiempo. Son la población originaria. Y se les está quitando su recurso más valioso, el agua. Se les está desposeyendo. Porque además no es que uno diga, bueno, ya, pero les están dando internet, ahí está llegando la televisión, pueden almacenar cosas en refrigeradoras porque tienen electricidad. Porque no es así. Casi nada de la electricidad que se genera acá va para ellos, es decir, para los indígenas. Casi toda la electricidad que se genera aquí. Y por favor, quisiera que alguien responda, no importa que se equivoquen, pero quisiera que alguien por lo menos intente una respuesta. ¿A dónde creen que se va la mayor parte de la electricidad que se genera aquí? Me imagino que a la ciudad o incluso a Lima, no sé. Muy buena respuesta. Ujú. Ese es el segundo. Ese es el segundo beneficiado. El segundo beneficiado es la población urbana. La electricidad llega a Huaraz, llega a Chimbote y llega a Trujillo. De hecho, la central hidroeléctrica del Cañón del Pato es la principal fuente de electricidad de Trujillo. No de Lima, pero sí de Trujillo, que es una ciudad muy importante. Ese es el segundo beneficiario. El tercero es la agroindustria, o sea, no la agricultura tradicional, sino las empresas agrícolas, ¿no? Y el primer beneficiario, por favor, ahora quiero ver, a ver si alguien la acierta. ¿Quién creen que es el primer beneficiario? Las Es mineras, exacto, las mineras. El principal cliente de Duke Energy, que es la operadora aquí que Fujimori le dio el agua para hacer electricidad, son las mineras. Sus principales clientes son las mineras que hay justamente aquí, en la Cordillera Blanca. Entonces ya se dan cuenta por dónde va este tema. Esto es algo grave. Es algo bastante grave. Con esto, ¿cuál es la respuesta de la población? Algo que yo ya vi en el sílabo y no voy a explayarme más, y ustedes ya creo que podrán ya haber concluido más o menos que esto está sucediendo, es el tema de las migraciones, ¿no? Hay personas, población indígena, que ya no puede vivir bajo estas condiciones y migra. Es cierto, a Lima, a Huaraz, a Trujillo, a Chimbote, incluso hasta el extranjero, migran. Pero ese no es el único problema. O sea, no es simplemente un problema de traslado poblacional, que ya es un problema porque nadie debería ser expulsado por las buenas o por las malas, de manera directa o indirecta, donde el lugar que vive. O sea, uno tiene derecho a vivir digamos, en el sitio donde uno ha vivido, sobre todo si son generaciones y generaciones. Hay un tema que es la afectación cultural. Para esta población, la laguna y estos cerros también que están acá son considerados sagrados, sagrados. O sea, hay un tema cultural. Todo esto está considerado sagrado. Son entidades que explican la la identidad social, la identidad étnica de esta población. Son personas que no se conciben a sí mismas sin sus cerros y sin su laguna. Son parte de su identidad. Algo
muy difícil de renunciar. Tu identidad, tu identidad. Yo sé que esto puede sonar un poco complejo, pero podría decir algunos ejemplos. O sea, ¿qué es lo irrenunciable en tu identidad? A ver, personas que son creyentes. No puedo asumir que toda la clase es creyente ni lo contrario, pero asumo que en esta clase habrá personas creyentes como hay personas que no lo son. Pero a las personas creyentes y a los que no lo son, por favor, imaginen, ¿a alguien se le puede ocurrir que se puede vender el Señor de los Milagros? No, ¿verdad? Está bien difícil. ¿Se puede vender? ¿Eso está a la venta? Incluso si viniera un comprador que diría, esta pintura es maravillosa, es hermosa, me refiero a la imagen del Señor de los Milagros, la quiero comprar. ¿Cuánto vale la imagen del Señor de los Milagros? ¿Puede eso tener algún valor en el mercado? Por favor, quiero que respondan. A ver aquí en algo en el chat. Es imposible. Ya, para hacer una analogía, esto es lo que pasa para esta población. Son personas que no solo han vivido siglos aquí, que no solamente esto es de una importancia material, económica, sino es de una importancia cultural y sagrada. Tienen un montón de leyendas y una religiosidad, y eso hay que respetarlo, que les remite a que estas son entidades sagradas. El Nevado Guandoy, que está aquí, al costado de esta laguna, está considerado un apu. Un apu no es cualquier cerro, es un cerro que tiene alguna forma de vida y está considerado una forma de divinidad, un apu. Y no es el único apu que hay en la zona. El Artesón Raju y el Alpamayo también están considerados apus, ¿sí? Y la propia laguna de Parón está considerada sagrada. No, no es un apu, pero es una laguna sagrada, ¿sí? Representa, bueno, no voy a decir, la mitología es bien, si les explico el mito de la laguna de Parón, que es lindo, muy bonito el mito, podría pasarme horas, porque es un mito, hay toda una mitología detrás. Basta decir que la laguna de Parón está considerada hija del Nevado Guandoy, hija del Nevado Guandoy y emparentada con muchas entidades sagradas, y que no cualquiera puede ir, o sea, es muy ofensivo ir ahí y lanzarse al agua. Más allá de que sea muy fría, disculpen la broma, porque realmente es helado, pero si a alguien se le ocurre lanzarse al agua, pues va a recibir algún tipo de castigo porque se considera ofensivo. Es una laguna que está considerada sagrada, ¿sí? Hay que pedir permiso, hacer ceremonias antes de intervenir en la laguna. Ellos mismos, los propios comuneros indígenas lo hacen para ingresar a esta laguna, quiero decir, a las aguas, la laguna misma, hacen diversos rituales con elementos como la hoja de coca, cigarros, los cigarros mapachos, no sé alguien está familiarizado con eso, que es un tipo de tabaco negro que se usa en rituales chamánicos, ya, y varias cosas por el estilo. Se tienen que hacer ceremoniales, se le tiene que pedir permiso a la laguna para entrar ahí. ¿Entienden a lo que me refiero? Y esto, uno diría, bueno, pero esto pasa en la laguna de Parón, bueno, ya es un caso puntual. No, lo que estoy queriendo decir con este caso de esta laguna es hermosa. Y créanme que si están ahí presencialmente, es más hermosa. Este es el local de la comunidad Cruz de Mayo. Yo he entrevistado a varios comuneros. Lamentablemente no tengo más imágenes porque lamentablemente debido a que hay un conflicto por la laguna de Parón, es un conflicto. O sea, los comuneros reclaman las aguas, la empresa Duke Energy dice Fujimori nos la dio, o sea, el gobierno peruano nos la dio, la comunidad dice es nuestra porque es de nuestros ancestros, y de vez en cuando hay violencia física, quiero decir, los agentes de seguridad de empresa a veces se enfrentan con los ronderos, porque la comunidad tiene ronderos. Entonces, la, la, la empresa ha optado por una estrategia que es acosar judicialmente a los comuneros. A los líderes de la comunidad campesina les clavan un montón de denuncias. Entonces yo los he podido entrevistar, pero no me dejan que les tomen fotos. Lo entiendo. Alguien que está denunciado no va a querer que le tomes una foto. Pero sí me han dado su testimonio, he podido conversar con ellos, he entrado al local de la comunidad Cruz de Mayo, no me han dejado tomar fotos dentro del local, solo aquí de la puerta. Este es el portón de entrada al local de la comunidad. No me han dejado tomar fotos, sí me han dejado grabar voces, este, tengo que mantener la confidencialidad de mis informantes, porque todos ellos están acosados judicialmente.
¿sí? La empresa tiene, por supuesto, muy buenos abogados, tiene mucho dinero y les clava denuncias todo el tiempo a los comuneros, lo cual es, como se darán cuenta, bastante abusivo. Sí, quiero dejar esto un rato para ver reacciones. Sí, ¿Qué les parece que estoy siendo demasiado exagerado? A mí me parece abusivo lo que hace la empresa. No sé qué les parecerá a ustedes. A mí me parece abusivo, de repente ustedes, si a ustedes les parece que está bien, que es normal, no sé, pueden pensar lo que quieran. A mí me parece desmedido. La empresa tiene una cantidad de dinero que los campesinos no tienen, pues obviamente. Y además tienen influencia, influencia con miembros del gobierno peruano y del Congreso. Para decirlo en una palabra sencilla, aquí hay problemas de corrupción también. La empresa tiene mucho dinero y cada vez que este tema es abordado por el Congreso peruano, que el Congreso lo ha abordado varias veces, el Congreso peruano, ¿a quién le da la razón? A ver, por favor, quiero que respondan. Quiero ver si me están siguiendo. ¿A quién A las creen que le da mineras. la... Exacto, exacto. Y también a las generadoras de energía, como es el caso de Duque Energy. El gobierno también, ¿sí? Hubo sin embargo un evento que ya es para mí el colmo, que fue lo que pasó en el año 2011. El año 2011, o sea, hace 13 años, parecía que esto se iba a resolver, porque el conflicto llegó al Tribunal Constitucional, la máxima autoridad jurídica de este país. ¿Y qué decían los campesinos? Señores del Tribunal Constitucional, esto no puede ser privatizado porque esto está dentro de un área natural protegida. Tenían razón, obviamente, está dentro de un área natural protegida. Yo he leído las leyes, no soy abogado, pero cualquiera que lee ese documento, que es un área natural protegida, y que un área natural protegida es intangible, no sé qué otra manera se puede interpretar la palabra intangible. ¿O les parece que intangible y explotación minera, intangible y poner una represa hidroeléctrica son cuestiones que son compatibles? Para mí no. O sea, a mi entender, un área intangible, tú no puedes poner ni siquiera una antena de electricidad, una antena, digo, de televisión, porque es intangible, precisamente. Salvo que estemos entendiendo por intangible cosas diferentes. Intangible, Ujú. intangible. Y ¿Cuál, la cuál ley, fue perdón, la sentencia del tribunal ahí? O sea, ahora voy a llegar al punto. Quiero decir el argumento de la empresa, ¿ya? Primero dije el argumento de los campesinos. Los campesinos con sus abogados no fueron a decir al Tribunal Constitucional, esto nos pertenece porque son APUs, porque son otras entidades sagradas como las jircas, los abuelitos, etcétera. Sabían que si iban con sus argumentos, pues les iban a tirar la puerta en la cara. No, no fueron con esos argumentos. Son personas pobres, pobres sí, pero no tontas. No hay que confundir pobreza con otra cosa. Son personas que son inteligentes y astutas también, no hay que menospreciarles. Su argumento fue, esto está dentro de un área natural protegida. Y las áreas naturales protegidas en el Perú son intangibles. Y lo que dice la ley es que solo se puede usar para cuestiones esenciales, esenciales para la vida humana. Por ejemplo, para tomar agua. Si tú tomas agua de un arroyo o de un manantial que está en un área protegida, eso no es un delito porque lo estás haciendo para una función vital. Pero eso es para lo único que está permitido, un área natural protegida. Bueno, y pastoreo también. El pastoreo también está permitido. El pastoreo y el consumo directo. Nada más. Y no lo digo yo, lo dice la ley de áreas protegidas de este país. ¿Cuál fue el argumento de la empresa? Uno diría, pero ¿qué van a argumentar estos señores que tienen tanto dinero y tan buenos abogados? Argumentaron de que es esencial para la vida humana, esencial o esencial, generar energía eléctrica, así como lo oyen. Es esencial, esencial para la vida humana generar energía eléctrica. Que yo les digo, es importante generar energía eléctrica. Yo también estoy de acuerdo que es importante, pero esencial, discúlpeme la palabra, esencial, esencial, ¿entienden a lo que quiero decir? Esencial. O sea, antes que se inventara la electricidad, que la gente se moría al nacer. En la historia de la humanidad, la electricidad se ha inventado hace 150 años más o menos. O sea, digo, la electricidad, la distribución eléctrica. ¿Desde cuándo las grandes ciudades del mundo tienen energía eléctrica? Desde fines del siglo XIX. ¿Desde cuándo el Perú tiene energía eléctrica?
en sus ciudades. La primera ciudad que tuvo energía eléctrica en el Perú fue Lima. ¿Desde cuándo Lima tiene energía eléctrica? Desde la época del presidente Leguía, los años 30, ¿sí? Justo en la época que el cantor Felipe Pinglo sacó la canción El Plebeyo. Por eso en la canción El Plebeyo dice la luz artificial, ¿sí? Resplandece, todo eso, porque era una novedad la luz artificial en los años 30, en la época de Felipe Pinglo. Pero históricamente no es tanto tiempo, parece mucho tiempo, pero no es tanto. Han pasado, digamos que 100 años. ¿Y antes qué? No había electricidad, la gente se moría. No, la humanidad existe hace 6.000 años y más todavía. El Homo sapiens podría tener 10.000 años, según los cálculos, 9.000, 10.000 años. Y existía. El ser humano ha podido sobrevivir sin electricidad mucho tiempo. Y si bien hoy en día es algo muy importante, no es algo esencial. Esencial es algo que si no lo tienes te mueres. ¿Entienden a lo que me refiero? Esencial es el aire, esencial es el agua, esencial es el plato de comida que te vas a comer. Eso es esencial. Y la ley lo dice claramente, solo para actividades esenciales. ¿Qué Totalmente. dijo el Tribunal Constitucional? Pues que es esencial la energía eléctrica. Y no solo que es esencial la energía eléctrica, dijo, dijo el Tribunal Constitucional que la energía, la producción de energía eléctrica en la Cordillera Blanca, no solo en la Laguna de Parón, en toda la Cordillera Blanca, es más esencial que la producción perdón, que el consumo de agua. ¿Pueden creer eso? O sea, más esencial, más vital, si quieren llamarlo, porque es lo mismo, es sinónimo, sinónimo, más vital que consumir agua es consumir energía eléctrica. ¿Qué les parece? A ver, no sé qué les parecerá a ustedes. A mí me parece que ese es un argumento que es, ya estamos entrando al territorio del absurdo. Y esto pasó en 2011. ¿Se resolvió el conflicto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La población que vive ahí, no, o sea, evidentemente piensan que el Tribunal Constitucional fue corrompido por la empresa, que es una empresa multimillonaria. Entonces, sí, puede ser que haya sido corrompido. Yo no puedo decir que ha sido corrompido porque no tengo ninguna prueba, pero bueno, hay maneras de, hay indicios, digamos que hay indicios. Pruebas no hay, pero podrían haber sido corrompidos. Como podría haber sido corrompido el Congreso y los gobiernos? O sea, para empezar, ¿por qué el gobierno de Fujimori concesiona, privatiza áreas que están dentro de territorios que están dentro de áreas protegidas? ¿Por qué lo hace? O sea, haces una constitución en el año 93 para que 2, 3 años después vas a violar tu propia constitución. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será por... Intereses Sí, por favor. económicos. Exacto. Por algo, digo, ¿no tendrá que ver acaso con esas investigaciones de Naciones Unidas que señalan que el gobierno de Fujimori fue el séptimo gobierno más corrupto del siglo XX a nivel mundial? A nivel mundial, el séptimo gobierno más corrupto, según Naciones Unidas. No según, no según quien les habla, no según el IDL, no según algunas, no según los zurdos, no según los caviares, no, según Naciones Unidas. El séptimo gobierno más corrupto del mundo en el siglo XX fue el de Alberto Fujimori, según Naciones Unidas. Estoy citando, cito, según el informe de corrupción del fin del siglo XX. Entonces, estamos ante un problema grave a varios niveles. No es solo un problema este, climático propiamente, es un problema que tiene que ver con la política y cómo se maneja y cómo se concibe esto que llamamos Estado y esto que llamamos sociedad. Nuestro Estado peruano, nuestra sociedad peruana, parece que tiene olvidados, excluidos, invisibilizados a muchos pobladores vulnerables. Que yo les pregunto, ¿son menos peruanos que nosotros? ¿Son menos peruanos que cualquiera que está aquí? ¿Todos son? ¿Son ciudadanos de segunda clase, como lo dijo un artículo el ya fallecido presidente Alan García? No, ¿verdad? No, no es ciudadano de segunda clase o no debería haber. Es un tema no solamente de que hay, no es solamente un tema de gases de efecto invernadero, que se derriten los glaciares, y no, este problema es un caso específico, que es el caso de la Laguna de Parón,
pero es un caso que se replica en un montón de lugares del país. Ahí donde hay glaciares que se derriten, ahí siempre hay empresas mineras, agroindustriales, diversos tipos de emprendimiento que aprovechan que el Estado peruano está bajo una lógica neoliberal para insertarse. Y hay un Estado que mira para otro lado o le da la razón a la empresa extranjera. Es un problema político, un problema ya instalado. No es solo un tema de que hay muchos gases de efecto invernadero, porque el Perú no es el principal productor de gases de efecto invernadero, porque América Latina no es la principal productora de gases de efecto invernadero. No, a nosotros nos afecta de una manera, digamos que colateral. No tenemos la culpa, si se quiere hablar, si de culpa se trata. Eso ya es otra polémica, pero nos afecta. Ahora, ¿cómo manejamos la afectación? Eso sí es un tema político nuestro. Y así se está manejando este problema en el Perú. Y en otros, y en los países hermanos, en Bolivia, en Ecuador, que es parecido. ¿Cierto? Bueno, en Bolivia está protegiendo mejor a su población indígena que acá. Tengo que reconocer eso. Este, entonces, ¿qué, quiero ahora relacionar esto con el antropoceno? Si es que no hay ninguna otra opinión, quisiera pasar a relacionar esto con el antropoceno. ¿Qué tiene que ver esto con el antropoceno? Lo voy a poner acá. ¿Y el antropoceno qué tiene que ver en esta ecuación? Y el antropoceno, ¿ya? El antropoceno. El antropoceno, voy a remitirme al marco teórico que indica Bruno Latour, que remite Bruno Latour. ¿Sí? El antropoceno, que ya lo deben haber visto en esta clase, no voy a explicarlo todo de nuevo, pero Bruno Latour señala algo, ¿sí? El antropoceno no es solamente una verificación científica, lo es, sí lo es una verificación. Todavía hay algo de polémica al respecto, pero casi nos acercamos a un consenso, ¿sí? Es una nueva era geológica en la historia del planeta, antropoceno. Estamos pasando del Holoceno al antropoceno. Está bien, estamos pasando al antropoceno. Una época, una nueva era del planeta Tierra en el cual los impactos antrópicos, o sea, los impactos humanos, se entremezclan con los procesos naturales en sí mismos. Los procesos de la propia naturaleza se entremezclan con los procesos que generan las sociedades humanas industrializadas. Para decirlo de manera sencilla, eso, y eso ya lo vieron en la anterior clase, ya se los deben haber explicado, eso es el antropoceno, nueva era. ¿Sí? Bien, el antropoceno, según Bruno Latour, el antropoceno es el final de lo que se llama modernidad, o por lo menos es el comienzo del fin. ¿Por qué? Porque la modernidad supone asumir que el ser humano prácticamente lo puede todo. Lo podemos todo. Podemos fabricar, podemos construir carreteras, fabricar carros, podemos viajar en avión de un lado al otro del mundo. De aquí a Madrid se llega en 11 horas, lo que antes era un viaje de meses, cuando solamente se podía ir por mar. La tecnología parece que lo puede todo. Faltan alimentos. Bueno, para eso están los transgénicos, ¿sí? Y si parece que todo tuviera solución, falta agua, podemos desalinizar los océanos. Parece que todo tiene solución, ¿sí? Falta diversión, bueno, toda la diversión que te puede dar la modernidad. La modernidad tienes Netflix, tienes el campeonato de fútbol, lo tienes todo. Diversión no te va a faltar en la modernidad. La modernidad es así. En la modernidad es esa idea de que el ser humano lo puede todo. Todo lo que te propones, todo eso lo puedes conseguir, ¿sí? De alguna manera, como lo dice también Latour y otros autores, la modernidad deifica al ser humano, solo eleva al ser humano a la categoría de Dios, con D minúscula todavía, con D minúscula. Lo eleva como si fuera un Dios de la antigüedad, ¿sí? La modernidad pareciera que no tuviera límites, pero parece que el antropoceno contradice a esto. ¿Qué nos dice el antropoceno? La realidad del antropoceno, una lectura simple de la realidad, que nuestros recursos se acaban.
Nuestros recursos naturales se acaban. Para producir, para mantener el nivel de vida que hay en el planeta, se necesitaría otro planeta, como en el video que les he llevado, ¿sí? En el cual el gobierno de Estados Unidos, que podría ser el gobierno de cualquier país del mundo, o una coalición de gobiernos, va a tomar recursos naturales de otro planeta. Pero ¿saben qué? No hay planeta B, no lo hay, no lo hay. Hay exploraciones espaciales que ya están preocupándose por ver dónde hay un planeta B, que encontraron, ¿saben? A veces veo las noticias, encontraron agua en un satélite de Júpiter, un satélite de Júpiter. De acá a cuándo el ser humano va a poder llegar a Júpiter. A la justa, el ser humano ha llegado hasta el planeta Marte, y ni siquiera en persona, con robots, ¿sí? Y si ustedes ven algún mapa de esos que hay, los pueden ver acá en redes, googleen, por favor, si quieren, la distancia que hay entre la Tierra y Marte es muy mínima en comparación a la que hay entre la Tierra y Júpiter. Y estoy solo dentro del sistema solar, no me he salido del sistema solar, ¿sí? Para dar un ejemplo, ¿ya? Ir de la Tierra a Marte es como caminar de una esquina a otra esquina en una cuadra de una calle normal de Lima. Eso sí es de la Tierra a Marte. Ir de la Tierra hasta Júpiter es más o menos como ir desde acá hasta la Luna, hasta la Luna, para que tengan una idea de las diferencias. Ya, ahora trasladen escala. El ser humano ha llegado con robots hasta Marte y le ha tomado varias décadas. ¿Cuánto tomaría llegar hasta Júpiter? Por Dios, siglos, aunque la tecnología avance, es que está demasiado, no solo está demasiado lejos, hay un montón de complejidades, este, ¿cómo se dice? Un montón de complejidades físicas que lo hacen casi virtualmente imposible, virtualmente imposible. Tendría que llegar una inteligencia artificial o una cosa así, pero no el Homo sapiens. Nosotros no vamos a llegar a Júpiter. Y mucho menos vamos a salir de nuestro sistema solar. Entonces no hay planeta B. Se acaban los recursos. Se acaban los recursos. Por eso Bruno Latour dice Bruno Latour, antropólogo francés que falleció recientemente, dice, el antropoceno nos confronta a la modernidad, nos confronta a esa deificación, a ese creer que el ser humano es casi como un Dios que lo puede todo. No, no lo podemos todo. Hay límites y hay que saber respetar esos límites. Hay que saber convivir con la naturaleza. Y hasta ahí suena interesante, pero la cosa se va a poner un poquito más compleja. Quiero ver si hay preguntas a este punto, porque ahora vamos a hacerlo un poquito esto más complicado. Parece todavía es tan simple. Bruno Latour dice, uno de los problemas de la modernidad y que se arrastra al antropoceno es que la modernidad no es tan simple como que el ser humano se crea una suerte de Dios que lo puede todo. No, 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 no es tan simple. Es un grupo de seres humanos que se deifica a costa del resto. ¿Y qué grupo de seres humanos es ese? Bueno, básicamente son las élites de los países más ricos del mundo. Ni siquiera todas las sociedades, porque pobreza hay en Estados Unidos, pobreza hay en Francia, hay pobres en Alemania también, hay gente pobre en esos países, aunque parezca raro, también hay gente pobre en esos países. Estamos hablando de las élites, de las clases medias para arriba, ¿sí? Las clases medias para arriba, clases medias altas de los países ricos son los que se benefician, que son una minoría, muy minoría del planeta, menos del 5%, y soy generoso, se beneficia de los avances de la modernidad. La inmensa mayoría del planeta se moderniza, pero de una mala manera. Eso que en sociología tiene un nombre, el, el mal desarrollo, ¿sí? Es un término sociológico ya de consenso, el mal desarrollo. ¿Qué es lo que pasa en países como el Perú? O sea, desarrollo hay, pero a la mala, pues. O sea, sí, o sea, como ustedes vean nomás cómo crece la ciudad de Lima, en desorden, en anarquía, se ha desarrollado más la ciudad y se ha desarrollado más el tráfico y se ha desarrollado más la contaminación y se ha desarrollado más la delincuencia. Sí, pero hay más internet, hay más luz eléctrica, Larcomar me parece bonito. Sí, no lo voy a negar. Hay cosas que no todo, la modernidad también trae cosas bonitas, pero también viene lo bueno y lo malo viene todo junto, sobre todo en países como el nuestro. Eso se llama mal desarrollo. Se desarrolla, pero no necesariamente para bien.
Y eso es lo que pasa a escala planetaria, salvo algunos rincones privilegiados del planeta. O sea, si quieren ver un buen desarrollo, pues, no sé, pueden irse a Ginebra. Ni siquiera les digo Nueva York, que ya les digo que la delincuencia está tremenda y también es una ciudad muy contaminada. Pues, Boston, quizás en Estados Unidos. O sea, algunos pocos rincones privilegiados del planeta tienen un buen desarrollo. La mayoría del planeta tiene un mal desarrollo. Y eso ya es un problema de la modernidad. El antropoceno lo que nos revela es que el problema se hace doble. No hemos resuelto todavía los problemas de la modernidad, desigualdad, pobreza estructural, discriminación de diferente tipo, desde la discriminación étnico-racial, como la que hay en la Laguna de Parón, hasta discriminaciones de género de diferente tipo. No hemos resuelto los problemas de la modernidad y ya nos están viniendo problemas nuevos, los problemas del antropoceno. Los problemas del antropoceno hacen que los problemas de la modernidad sean más graves de lo que ya eran, ¿sí? Porque ahora la cosa sí es de vida o muerte. Ahora sí la cosa es esencial, para usar un término que dije hace unos minutos. Ahora sí, ahora sí. Ahora no, ya no es simplemente un tema de que hay más pobreza, hay menor calidad de vida, contaminación en las calles, cuestiones que hacen la vida más fea. No, ahora ya el tema llegó a cuestiones de vida o muerte, a nivel planetario, a nivel planetario. Nos estamos enfrentando a terribles catástrofes ambientales que pueden generar hambrunas, ya están generando guerras y diferentes malestares que pueden conllevar la erradicación de poblaciones enteras. De hecho, ya está sucediendo eso con las guerras. La mayor parte de las guerras casi siempre es por recursos naturales, ¿sí? A veces no lo parece, pero sí lo son, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, la guerra que hay en Ucrania, ¿qué es? ¿Qué es eso? Solamente, es solamente orgullo de Rusia frente a los países de Estados Unidos y sus aliados. Es solamente orgullo de Rusia que quiere recuperar los territorios que tenía en la época de la Unión Soviética. No es simplemente eso. Es una zona riquísima en recursos naturales la que está en disputa en Ucrania. Ucrania tiene minerales, Ucrania tiene bosques, Ucrania tiene lagos, tiene agua, mucha agua. Ucrania. Ucrania tiene recursos animales también, un montón, tiene ganadería. Eso no es casualidad, por supuesto que no lo es. Y usted me dirá, pero profesor, quizá alguien podrá pensar, pero yo estoy observando que hay noticias sobre una guerra en un desierto. Hay una guerra en un desierto ahorita, ¿sí? En una zona del mundo que según pueden llamarla según como quieran. Algunos lo llaman Palestina, otros lo llaman Israel. Es lo mismo, Tierra Santa, si quieren llamarlo así. Y es un desierto. Entonces, ¿por qué se están peleando por un desierto? Porque no es un simple desierto. Hay recursos en el subsuelo, en el subsuelo, ¿sí? Hay recursos en el subsuelo. Y no me quiero meter ya más a desarrollar ese tema, porque no me quiero entrar a las complejidades de una guerra que tiene un sustrato incluso premoderno, porque esa guerra que está sucediendo ahorita en esos territorios tiene un sustrato premoderno. O sea, tiene que ver con religiosidades antiguas, el Islam, el judaísmo, que no voy a entrar en esta sesión. También tiene un sustrato moderno, obviamente. Está el tema de, hay cuestiones de geopolítica, hay cuestiones de recursos naturales, y también nos confronta el antropoceno, ¿sí? ¿Sí? Nada de lo que hay en el planeta sobra. Cuando los recursos faltan, nada sobra. Uno puede ver regiones del planeta que uno dice, pero esto es puro desierto, acá no hay nada. Pero los países ya se están peleando por eso. Y se están peleando por eso porque se está acabando todo lo demás. Por ejemplo, toda la codicia que hay sobre la Antártida. Cualquiera diría, pero ¿qué hay en la Antártida? No hay nada. En la Antártida solamente hay hielo. ¿Solamente hay hielo? El hielo es agua. Ahorita no hay tecnología para extraer el agua dulce de la Antártida. Ahorita. Pero dentro de algunas décadas probablemente sí lo haya. Y pueden haber guerras. Porque la Antártida no pertenece a ningún país. Está administrado, perdón, es un área, hay un tratado de administración común de la Antártida en Naciones Unidas que tiene vigencia hasta el año
2054, que puede parecer lejos, pero no es mucho, ¿eh? Es ahorita nomás. En 30 años, dentro de 30 años, se acaba el Tratado de la Antártida. ¿Y qué va a pasar después? Hay países que ya están reclamando su pedazo de pastel en la Antártida, su tajada, ¿no? Algunos países de aquí de la región, como Argentina, Chile, están reclamando territorios en la Antártida, pero también están los grandes. Está reclamando Estados Unidos, está reclamando Rusia, está reclamando el Reino Unido, Francia, Noruega, y uno se pone a pensar, un momentito, ¿qué lógica tiene esto? Estados Unidos y la Antártida. ¿Han visto el mapa? Estados Unidos está lejísimos de la Antártida. Para empezar, está en el hemisferio norte. Rusia está lejísimos de la Antártida. Está en el otro lado del mundo. Canadá, Reino Unido, más allá todavía. O sea, si esos países supuestamente tienen derecho a su pedazo en la Antártida, pues con mayor razón lo tendría el Perú, que estamos más cerca. Pero esto no se trata de quién está más cerca o quién está más lejos. Se trata de quién tiene más poder que quién. Se trata de un tema de poder. Si fue una cuestión de simple lógica, uno diría, bueno, los países que tienen derecho a la Antártida son los que están más cerca. Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, que son los que están más cerca, y quizás por ahí los demás del hemisferio sur, como Brasil, como el Perú mismo. Pero no, no. Resulta que ahora, según los mapas que elaboran, cada país elabora los mapas que le da la gana, porque el papel aguanta todo. Estados Unidos se quiere agarrar como la tercera parte de la Antártida, Reino Unido como el 20%, Rusia también exige una cuarta parte, Rusia que está al otro lado del mundo, exige, y uno dice, bueno, es que no se trata de quién está más cerca, se trata de quién tiene más poder, ¿entienden? Y así va a suceder, y ya está sucediendo, con todos los recursos del planeta. Nada es desperdiciable, ¿sí? Ya comenzaron guerras literalmente por desiertos. El desierto, en el desierto de Sudán, Sudán del Sur, el conflicto de Darfur, en la década pasada, fue una guerra por recursos naturales en una zona en la cual casi no hay recursos naturales. Y eso, lamentablemente, es a lo que nos está confrontando el antropoceno, a una humanidad en estado de desesperación por arrancharse los pocos recursos que quedan, por pocos recursos, pero los únicos. Sí, son pocos, pero más no hay, ¿no? Comienzas con lo más rico, pero ya cuando no te queda más, ¿qué vas a hacer? Te vas a pelear por unas piedras, te vas a ir hasta la Antártida a sacar agua dulce, y después, ojo, y esto que voy a decir parece ya de broma, pero no se sorprendan. Luego van a venir a guerra por los subsuelos de los océanos. Luego van a irse por las guerras por los subsuelos de los océanos. Que ya no les digo la superficie de los océanos, porque ya por ahí aquí hay complejas disputas. Las grandes flotas marinas de la China que llegan hasta aquí nomás, hasta nuestras 200 millas del Perú, los pesqueros chinos, para llevarse nuestro pescado. Desde la China, que está al otro lado del océano Pacífico, al otro lado del mundo. Y no solo sucede en China contra el Perú, sino sucede que en cada lugar del planeta hay un país poderoso o más de un país poderoso que va a extraer los recursos de un país menos poderoso o de varios países menos poderosos. Y no solamente es una guerra de países, sino del sector privado, corporaciones privadas que son las que están al costado de esos países poderosos. A todo eso nos confronta el antropoceno y nos lleva a una suerte de estado de pasar de la, digamos que, de deslumbramiento, del creer que nos sobran los recursos, que lo podemos todo como planeta entero, a darnos cuenta que al contrario, nos faltan recursos, nos faltan planetas, y nos falta tierra, perdón, y tendríamos, si fuéramos un poco más inteligentes y más justos y más solidarios, que racionalizar esos recursos, pero en vez de eso nos peleamos por ellos. A eso nos confronta el antropoceno y yo les invito a leer la lectura de Bruno Latour, porque Bruno Latour va justamente por ese lado. El antropoceno finalmente, lo que dice Bruno Latour es que desenmascara al ser humano, a ese ser humano que se creía muy moderno, que lo podía todo. Y claro, en abundancia, cuando tú tienes abundancia, puede ser muy generoso, ¿sí? A las personas se les conocen los momentos de desgracia o de escasez, porque en abundancia y en riqueza cualquiera es generoso.
Cualquiera es generoso. Piénsenlo a nivel individual incluso. Si ustedes tuvieran la billetera llena de, no sé, billetes de Santa Rosa, no sé, de dólares, es bien fácil ser generoso. Yo salgo, le daría la propina, no sé, pues al guachimán, le daría regalos a todos mis sobrinos, no sé, le pagaría la maestría a mis hermanos. No, claro, con dinero cualquiera es generoso. Cualquiera. La verdadera generosidad, el verdadero espíritu del ser humano se demuestra no en los momentos de abundancia, sino en los momentos de escasez, ¿sí? Cuando te escasea el pan y aún así te da la solidaridad para compartirlo con el prójimo. Esa es la verdadera generosidad. En abundancia es fácil, en escasez es difícil, y a eso nos confronta el antropoceno. El libro de Bruno Latour, que voy aquí a poner acá el texto, se llama Cara a cara con el planeta. ¿Sí? Así se llama este texto que les he mandado. Y se llama así, se llama Cara a cara con el planeta, porque lo que Latour supone, parte del supuesto, es que el antropoceno antropiza, o sea, hace humano al planeta, en el mal sentido, no en el buen sentido, en el mal sentido. En el mal sentido, antropiza al ser. Entonces, lo humano y lo planetario, lo humano y lo planetario se vuelven lo mismo. Eso es lo que plantea Latour, que lo humano y lo planetario en el antropoceno, por eso es antropo, humano, se confunden. Se confunden en el sentido que se fusionan, se sumergen. Como lo dije al inicio de esta sesión, los procesos de la naturaleza y los procesos de las sociedades humanas industrializadas se entremezclan. Ya no se sabe dónde comienza uno y dónde comienza el otro. Se entremezclan. Cara a cara con el planeta significa finalmente que el ser humano se está confrontando a sí mismo. Eso significa el título del texto de Bruno Latour. Cara a cara el ser humano, cara a cara con el planeta, quiere decir que el ser humano ya no puede mirar más para el otro lado. Se acabó la época de la modernidad donde había abundancia y donde el tema pasaba porque había unos más ricos, otros más pobres, pero los que eran más pobres podían tener algo más de una mejor calidad de vida. Ya no se trata de eso, porque ya no hay abundancia. Se trata de cómo distribuir, cómo gestionar y cómo hacer política desde la escasez y desde la incertidumbre también. No es solo un tema de escasez económica, también un tema de incertidumbre científica, porque el antropoceno nos pone también de cara frente a un montón de fenómenos que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Acá hemos tenido, aquí nomás en el Perú, el ciclón Yaku, un fenómeno inédito. No se guarda registro ni memoria de algo parecido en la historia de nuestro territorio. Aparecen ciclones, monzones, huracanes donde antes no había, incendios donde antes no había incendios, y un montón de cosas raras nuevas vienen y seguirán viniendo. La ciencia también se ve cuestionada. No es solo una cuestión del sistema económico, también del sistema científico y por supuesto de la política. Cara a cara con el planeta quiere decir que el ser humano tiene que encararse a sí mismo y ver qué hacer en un mundo cada vez más difícil y más incierto, ¿sí? Yo en mi tesis lo que trato de ilustrar es este punto desde un rincón del planeta, desde un rincón de mi país, que es el Perú, que es la Laguna Parón, una laguna muy bonita, relativamente pequeña si se la compara a lagunas en otras partes, relativamente grande si se la compara al mundo andino, es la laguna más grande que hay en la Cordillera Blanca, pero no es tan grande finalmente. Pero desde ese lugar tan pequeño se pueden ver problemáticas que suceden a nivel global. Se suelen que es problemáticas que tienen que ver, entran empresas multinacionales, entran mineras que usan minerales para fabricar desde pantallas planas hasta celulares, hasta maquinaria pesada incluso, hasta nanotecnología se fabrica con el litio que ya se está empezando a descubrir en la Cordillera Blanca, porque saben que el Perú también tiene litio. Bueno, eso, en esa pequeñita laguna alrededor ya está ese problema. Hasta problemas que tienen que ver con la ancestralidad, problemas que vienen desde la conquista española y antes incluso. Cara a cara con el planeta,
finalmente, es un muy buen texto de Bruno Latour, que finalmente el mensaje es, el ser humano ha estado tratando de esquivarse a sí mismo. O sea, voy a decirlo de otra manera, las sociedades humanas han tratado de esquivarse entre ellas. Cuando no han podido, se han hecho guerras. Las guerras se terminan con un tratado de paz y ahí se acababa todo el tema. Bueno, la historia de la humanidad de ahora en adelante ya no va a poder seguir esa lógica. No es, ya no va a ser tan simple. O nos arreglamos entre todos o nos matamos entre todos. Disculpen que sea tan directo, pero tengo que hacerlo así por un tema comunicacional. O nos arreglamos entre todos, vemos maneras de hacernos las paces, de distribuirnos los recursos de una manera más racional, ordenada, ¿sí? O nos vamos a, nos vamos a matar entre todos. Todos la vamos a sufrir. Todos nos vamos a precarizar y nos vamos a empobrecer. Unos más rápido que otros, es cierto. Si la cosa sigue como sigue, por ejemplo, la población indígena que hay en los Andes y en otros lugares como la Amazonía y en el resto del mundo, quizás sean los primeros que la sufran. Sí, los primeros sí, pero no los últimos. A todos nos va a tocar, un poco más adelante, un poco más cerca. A eso va Bruno Latour. No, el ejemplo peruano sí es mío. Latour da ejemplos más de Europa y también algunos ejemplos de África, ya, pero del mundo mediterráneo da más ejemplos Bruno Latour, porque era francés. Yo agarro las ideas de Latour y de otros autores y las traigo al Perú, por supuesto. Ese es ese es el sentido de mi hacer como antropólogo y sociólogo peruano. Este, y bueno, y con esto creo que cerraría. Estoy dispuesto a escuchar sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, en efecto, a mí me parece también preocupante la falta de una institución, digámoslo así, que imparta una justicia global y equitativa entre estados, ¿no? Y también el hecho de que parece no estarse impulsando, em, digamos, se impulsa, pero no lo suficientemente, el tránsito hacia energías renovables, ¿no? O recursos renovables. Eh, en ese sentido, en el chat, Gerardo hizo una pregunta interesante. Es sobre el decrecimiento. Mm, Se dice que en Colombia, pues, se trata de aplicar una economía del decrecimiento, ¿no? Y si eso es posible. Y yo quisiera añadir quizá esa pregunta, que también me parece interesante, si es que acaso eso es también deseable, en el sentido de que em, no es el decrecimiento un discurso que podría beneficiar más bien la dependencia del sur global con el norte global, ¿no? Puesto que el tercer mundo requiere de una mejora de sus procesos productivos, ¿no? Y bueno, yo pongo la pregunta, ¿no? De si es compatible una política de decrecimiento y de una suerte de política de soberanía frente a el norte global. Gracias. sí, 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 sí. Em, a ver, estoy poniendo unas cosas en el chat porque son conceptos que van por el mismo lado. No, no son iguales, obviamente son conceptos muy distintos. De crecimiento, el buen vivir, hay varios alcances de la ecología profunda, el concepto de soberanía asociado al concepto de seguridad alimentaria. Son conceptos muy interesantes. Ahorita le voy a dar la palabra a Lu Ramos Condori. Ahorita, ¿sí? Toda la palabra me está pidiendo, creo la palabra. Este, son conceptos muy interesantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que chocan con los intereses inmediatos de las grandes corporaciones internacionales y de los grandes estados digamos, de los países del primer mundo. Chocan con los intereses, y remarco la última palabra, inmediatos. Porque si se piensa a largo plazo, cualquiera de estas alternativas, no exactamente como están, se pueden debatir, se pueden mejorar, perfeccionar, qué sé yo, son muy sensatas. El problema es el cortoplacismo. Y el problema es que la globalización nos lleva al cortoplacismo. Y lo voy a explicar, no hay tiempo, pero lo voy a decir muy en resumen, una idea que es verificable. La lógica del capitalismo neoliberal es cortoplacista, ¿sí? O sea, fíjense nomás cómo son los movimientos en las bolsas de valores. Ya, es cortoplacista. Es tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero en la menor cantidad de tiempo. Eso es cortoplacismo. Entonces,
Para cualquiera de estas medidas que se necesita tiempo, ¿sí? ¿Y qué actitud se necesita de parte de las organizaciones y de la población? Y para eso la labor de los comunicadores es muy importante, de los comunicadores sociales, paciencia, porque todo esto implica reducir expectativas. Vivimos en sociedades que nos hacen ilusiones de que nos ganamos la tinca, nos casamos con una persona multimillonaria, todas las películas del cine, Hollywood. Vivimos en un mundo en el cual todavía se nos promete una vida glamorosa, que es la gran promesa incumplida de la modernidad, que no se puede alcanzar. Se necesita que haya que existan grandes mayorías en las sociedades del mundo que acepten que las aspiraciones a las que cualquier persona razonablemente debe aspirar, son relativamente modestas, pero no por eso malas, ¿no? Vivir con lo justo, con lo necesario, no para tener una vida indigna, al contrario, para tener una vida digna, decorosa, tener un plato en la mesa, tener comida, tener techo, ¿no? Educación, salud, eso, pero renunciar al lujo, eso sí, renunciar al lujo, renunciar a los lujos. ¿Se puede lograr un acuerdo así? ¿Se puede comunicar esta idea? Ese es el desafío de las nuevas generaciones. Ya no es de la mía. Ese es el desafío de las nuevas generaciones. ¿Cómo convencer a un mundo que vive ilusionado, casi narcotizado por las ilusiones de la modernidad, todas las películas, por todos los contenidos, por un montón, no digo todos, un montón de contenidos que hay en Internet, fantasías de hacerse millonario de la noche a la mañana? ¿Por qué? O sea, porque te lo meten los medios de comunicación todo el tiempo, porque así funciona el capitalismo. En base a esas fantasías es que mucha gente se levanta temprano a trabajar, a luchar, a hacer, y así es. El problema no está en prosperar, el problema está en no saber darse cuenta cuál es el límite para alcanzar cualquier ser humano eso que se llama, eso que Naciones Unidas conceptualiza como bienestar. Bienestar no es lujo, bienestar no es riqueza, bienestar no es viajar en tu avión privado, bienestar no es tener, pues, no sé, tu playa privada, incluso, tu yate, qué sé yo. Bienestar no es vivir con un magnate, es vivir con lo necesario para vivir de una manera cómoda, tranquila, digna, con tus libertades civiles, etcétera, como ciudadano, como ciudadana. Ese es el bienestar, ¿sí? Eso que Naciones Unidas lo conceptualiza, les recomiendo que vean en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, que están aquí en Internet, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está el concepto de bienestar, ¿sí? Y que esta es una posición ya personal mía, desde una posición ya más personal, de mi filosofía personal lo llamo felicidad, ¿no? Felicidad. Es una postura mía que nace a partir de unas reflexiones de lecturas que tengo con autores como Amartya Sen, pero eso ya es otro tema. Lu, por favor, Lu Ramos ha alzado la mano. Creo que ahí terminaríamos. Sí, profesor, bueno, yo tenía unas preguntas específicas un poco fuera del tema, pero igual para opinar quizás sobre el concepto de crecimiento, creo que ya tiene unos 10 años ese tema del de Grow, el Slowdown, Negro. The Sí, Grow, el Slowdown en la academia. Y recuerdo un texto de Kohei Saito, un japonés que trata de relacionar a Marx y la ecología, que también apuesta por eso, ¿no? Y diferencia entre la recesión y de crecimiento como una vía posible para tránsito del capitalismo. Pero eso, y mi pregunta específica era si cuando usted vio los procesos de glaciación, ubicó algunos factores, entiendo que eso se debe al cambio climático en general, pero si había factores regionales o incluso más locales. Estoy pensando quizá en casos donde hay plantaciones y proyectos forestales inmensos que hubo en partes de Perú y que contribuyen a la deglaciación local, ¿no? Y que incluso muchas personas de la zona mencionan que dejó de haber heladas, dejó de haber escarchas, como ellos le dicen, y que sí tienen un impacto, obviamente, no a comparación del cambio climático, pero de todas formas intervienen. Sí, y si usted vio algo de eso. sí, sí he visto. Por lo menos hay dos grandes cuestiones respecto a lo que señalas. Este, la, la-
las deforestaciones en las regiones amazónicas, tanto en las regiones de bajo amazónicas, desde la ceja de selva hasta las zonas más bajas, ¿no? O sea, en este caso, en el caso de la Cordillera Blanca, los impactos que hay desde Huánuco, desde la ceja de selva de Huánuco, hasta la Amazonía ya más hacia adentro, digamos, hacia la cuenca del Guayaga, que hay temas de deforestación, también hay temas de incendios y, bueno, cuestiones relativas a las disputas en el tema de la coca, pero no voy a meterme al tema de la coca, que es un tema larguísimo, no ahorita. Y por otro lado, hay otra cuestión que es propia del Perú, que es las migraciones, los flujos migratorios, ¿no? Están afectando mucho también los flujos migratorios poblacionales. Pero dicho esto, remarco algo que tú mismo también estás señalando, son factores mínimos. O sea, no es la mayor parte del impacto, o sea, la mayor parte de la causa de la glaciación son, son fenómenos globales. Porque si uno compara, yo te estoy hablando de lo que pasa en la Cordillera Blanca, frente a las migraciones, frente a la depredación de la Amazonía, en la cuenca del Guayaga, y sí, tiene un impacto, pues si tú comparas con lo que está pasando en otras regiones del Perú y también en nuestros países vecinos, Ecuador, Bolivia, Colombia, pues es similar, o sea, es similar, o sea, porcentajes más, menos, pero no son las diferencias no son tan significativas. Los glaciares tropicales se derriten más o menos todos, no digo que igual, al mismo ritmo. Este, y como dije al inicio, a ese ritmo le falta investigación. Hay una deuda ahí de la ciencia para entender mejor cuál es el impacto específico en los glaciares tropicales. Y también hay un tema de que los glaciares tropicales son particularmente glaciares que están cerca a población vulnerable. No estamos hablando de los glaciares de Noruega ni de los glaciares de Canadá, precisamente, que son países desarrollados, ¿no? Estamos hablando de glaciares de países subdesarrollados. Solamente podría extender un poquito la idea al tema de los glaciares subtropicales, donde también hay problemas parecidos, que es el caso de la cordillera de los Himalayas, por ejemplo. Pero ya esto sería exceder el marco de esta sesión. Claro, me gusta esto que apareció en el chat, esta reflexión sobre la felicidad, porque me lleva a una última reflexión ya estando sobre la hora, siendo las 21 horas, que finalmente llegar a un consenso sobre la felicidad tiene profundidad filosófica, pero por lo menos sobre el bienestar, y atenernos a operativizar ese bienestar, y atenernos a ese bienestar, y a quedarnos en la frontera de ese bienestar, implica una profundas, profundas políticas interculturales, porque finalmente de lo que se trata es de un gran desafío transcultural que tendría que suceder a nivel planetario. Nuevamente, el cara a cara de Bruno Latour desde la antropología nos lleva a eso. Es un desafío cultural. No todos en este planeta entendemos la vida de diferentes formas. Piénsese nomás en el caso de las religiones. ¿Qué va a pasar? Ustedes se ponen a pensar, ¿qué va a pasar el día que me muera? Y la respuesta que tengan, sea cual sea, va a ser muy distinta a la respuesta que tenga alguien en la India o alguien en África, qué sé yo. ¿Entienden? El día que me muera, ¿qué va a pasar? No sé, eres cristiano, eres judío, eres hindi, eres confucionista, lo vas a entender de diferentes maneras. Y estoy hablando solamente de un aspecto de la vida humana, ya, un aspecto muy importante, pero no es el único. Entendernos entre nosotros es el gran desafío y es un desafío cultural. Y con esto cerraría.